con un especial saludo de bienvenida como todos los días a las 18 horas en la tarde-noche de hoy, viernes 23 de junio de 2023. Nos reunimos aquí en el espacio virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de compartir con ustedes un examen analítico que haremos de lo que ha sido el proyecto de paz total, como lo ha denominado de manera muy etérea el presidente Petro y su equipo que lo acompaña, cuando ya van 10 meses de desgobierno, de improvisación y de unos evidentes indicios de que se está violando la Constitución y las leyes, porque hay más preocupación por favorecer a los bandidos, a los delincuentes, que por defender a los colombianos que no solo pagan los impuestos, sino que los sostienen en el cargo a este personaje. Ayer vimos al ministro de Justicia diciendo que una propuesta de ley de la República que ellos presentaron para minimizar la cantidad de personas en los centros penitenciarios y reducir las penas a quienes la están cumpliendo y sacarlos de los centros carcelarios, fue devuelta por el Congreso de la República, no funcionó, pero que ya están otra vez aceitándola y que la presentarán en breve como para la nueva etapa, la nueva fase, la nueva serie de sesiones que vendrán en el Congreso después de las vacaciones de ley que tienen los distinguidos y honorables congresistas, porque el estrés los agobia mucho por la cantidad de trabajo que tienen. Vemos aquí entonces que cuando el señor Petro salió a anunciar que tenía una paz total, que tenía un proyecto de paz total, que estaba trabajando alrededor de un objetivo de paz total, fue muy etéreo en su explicación, poco o nada claro respecto a qué entiende él por paz total, y dejó más o menos como la imaginación de los colombianos es que hemos llegado a revivir la época de Alicia en el País de las Maravillas. Todo era una maravilla en el gobierno de él. Todos los grupos delictivos se iban a desarmar, todos se le iban a rendir a sus pies a su majestad Aureliano I, y el país entraba en una dinámica en la cual no tenemos ni que explotar petróleo, ni gas, ni carbón, ni nada, porque es que todo va a fluir gracias a que él esté en el poder. Todo va a ser diferente, ya que los capitalistas son los únicos responsables de todo lo que hay. Entonces, como vemos, es una cosa demasiado etérea, demasiado mentirosa, demasiado subjetiva e inapropiada para la realidad de lo que es el ADN del colombiano, el ADN de cada región, las características sociopolíticas, las características geopolíticas y las condiciones de cada una de las zonas de nuestro país. Entonces se publicó en ese momento en una infografía del periódico El Colombiano de Medellín los principales grupos con los cuales el señor Petro supuestamente iba a hacer la paz, y mencionó en primera medida al ELN, y significa que cada muñequito de esos que aparenta como una persona con un arma en el gráfico significa o equivale a 100 personas. Esto quiere decir que según esas cifras se calcula que el ELN podría tener más o menos 3.000 terroristas en armas y otros 3.000 como redes de apoyo, es decir, estamos hablando 6.000 delincuentes que quieren poner el país en jaque, y ni siquiera esos 6.000, sino 5 o 6 cabecillas que los dirigen y manipulan el escenario y ponen el país en jaque. También dice que el otro grupo es el Clan del Golfo, al cual le capturaron 1.600 terroristas armados y 2.500 de redes de apoyo, o sea, 4.000 bandidos más. Lo otro es las famosas disidencias de Iván Mordisco, que lo calcularon en 2.200 bandidos armados y 1.400 de redes de apoyo, 1.350. O sea, otros 3.600 que al sumar entre los tres no pasaría de 13.000 personas. La segunda Marquetalia, o sea, el grupo de Iván Márquez, que le calcularon
entre 1.700 y 1.800 bandidos, más 700 en las redes de apoyo, otros 2.500. Y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estaban prácticamente desaparecidas del mapa, pero ahí aparecieron. Entonces, de eso se calcula que hay aproximadamente 1.000 bandidos en total. O sea que no llega ni a 20.000 delincuentes frente a una población de 50 millones de habitantes, y a poner en jaque el país. Entonces, por eso le publicaron este meme, que eso sí no es de la infografía, con el texto: ¿usted cree que 20.000 narcoterroristas dejen el multimillonario negocio del narcotráfico? Con Petro, el crimen crece exponencialmente a un programa de seguridad y defensa que no tiene el Ministerio de Defensa. Y le colocan ahí una cara de Mr. Bean con el subtítulo "Vamos bien", o sea, bien mal. Esto es un meme que se burlan de él, pero la infografía sí es real, la publicó el diario El Colombiano con base en las cifras que entregaron los organismos de seguridad y que manejan los medios de comunicación en sus archivos. Entonces, nos queda la primera pregunta: ¿qué es la paz total de Petro? Tratando de darle una orientación para entender lo que él quiere decir, porque parece que ni él mismo entiende qué es su paz total, sería que todos estos grupos se desarmaran y entraran en un proceso diferente, lo cual está por verse. Ahora miremos algunos antecedentes para que todos estemos como manejando el mismo lenguaje, ¿no? No se nos puede olvidar que el señor Petro estuvo en Cuba 3 meses, volado como congresista, sin permiso de nadie, se salió del país y sacó la disculpa de la pandemia para quedarse 3 meses en Cuba. No estaría tomando mojitos todo el tiempo, ni visitando jineteras, ni paseando por la antigua Habana, ni haciendo remembranzas de las historias de Hemingway, ni de la Revolución Cubana. No, él estaba reunido con los bandidos del ELN y con los bandidos de la dictadura cubana en una trilogía de delincuentes, planeando cómo hacerle daño a Colombia. Eso fue lo que fue a hacer él allá. Que no le cuadró, bueno, eso ya vamos a ver algunos detalles por qué no le cuadró lo que hablaron, pero estuvieron 3 meses hablando de eso, que si él era presidente, cómo hacían el show de la paz. Simultáneamente, el señor Petro y otros izquierdistas armados y desarmados organizaron un terrorismo callejero contra el presidente Duque. No nos podemos llamar a engaños. No se trató de ninguna protesta social pacífica, como dicen ellos, ¿no? Fue terrorismo abierto. Incendiaron un CAI, varias CAI, le prendieron candela al Palacio de Justicia en Tuluá, por poner unos ejemplos, ¿no? Asesinaron a una patrullera de la policía en Popayán, asesinaron policías aquí, se comprobó que las FARC y el ELN financiaban eso, asesinaron a un capitán aquí en Soacha de la Policía Nacional, destruyeron todas las instalaciones de los transportes urbanos en varias ciudades del país, etcétera, etcétera. Terrorismo puro y duro. Entonces eso se llama terrorismo, no tiene otro nombre. Hablamos de que paralelamente, mientras eso ocurría, sucedieron varios eventos que como que de tanto que ocurren en Colombia, pasan como en segundo plano, ¿no? La segunda Marquetalia de Iván Márquez siguió creciendo en documentos que les fueron encontrados y que los publicó particularmente la revista Semana. Reflejan una cantidad de datos preocupantes. Uno de los tantos que son preocupantes es que Santrich e Iván Márquez habían recompuesto todo el bloque norte o el bloque Caribe de las FARC con los mismos integrantes y que el señor Joaquín Gómez le estaba sirviendo de facilitador para que, como él había sido el cabecilla principal durante muchos años en la zona del Caquetá, el Huila y Amazonas, se integraran con las otras disidencias porque Joaquín Gómez tiene ascendencia sobre ellos. También quedó claro en ese momento que tenían un plan estratégico completo y la revista Semana publicó algunos apartes. También publicaron cartas de miembros de las FARC en relaciones directas con funcionarios oficiales de Venezuela, alcaldes, etcétera. Se publicó también un testimonio del paisa que contaba que había entrado a Colombia proveniente de Venezuela y se había reunido con los vándalos de Medellín y Cali y les había dado dinero para financiar la violencia contra Duque. También habló de una reunión que tuvieron con el Frente Carolina Ramírez, que es del otro grupo, no de la segunda Marquetalia, sino
Duarte en el Putumayo para cuadrar la reunión de las FARC. Hablaba también de que había unos negocios en el Perú con unos tipos que les vendían unos drones para artillarlos y atacar a las unidades militares y atacar ciudades en Colombia, y mucho más, mucho más. Inclusive se hablaba del arco cocalero, así como Venezuela tiene el arco minero, en el mapa colombiano quedaba constituido un arco cocalero desde el Pacífico hasta la selva amazónica en límites entre Brasil, Colombia y Venezuela. Por otra parte, la segunda Marquetalia de Gentil Duarte creció al punto que tuvieron unos combates muy duros con el ELN, y todos recordamos la entrevista que le hizo la señora Salud Hernández a un bandido de las FARC, que era de la segunda de los grupos de Gentil Duarte, que decía que iban a tomar una cantidad de acciones contra los dirigentes políticos de Arauca y que ellos estaban en crecimiento permanente en Colombia y muchas cosas más. Pero el crecimiento en positivo. Y también el clan del Golfo fue multiplicándose al mismo tiempo que se destaparon las graves acusaciones de que el hermano del señor Petro estaba con Piedad Córdoba visitando unos bandidos en las cárceles para hacer negocios de la financiación de la campaña presidencial de Petro. El grupo de Lima comenzó al inicio del gobierno de Duque, que consistió en que varios gobiernos de derecha desconocieron abiertamente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reconocieron a Juan Guaidó. Pero allá la vanidad de vanidades terminó por enfrentar a los mismos de la oposición venezolana y finalizaron divididos. Parece que fueran miembros de las reservas de Colombia, cada uno por su lado. Bueno, pero al mismo tiempo, Colombia rompió relaciones con Venezuela y eso fue fundamental para poder combatir el terrorismo, porque al no tener esa facilidad diplomática que les permitía a los delincuentes moverse de un lado a otro, ya se vieron más controlados y las retaliaciones fueron muy fuertes. La bomba en la Brigada 30, el atentado contra el señor Duque, las amenazas de Maduro todo el tiempo de que puede usar la fuerza contra Colombia, la incidencia de Rusia, y largo es el listado de cosas. Luego vino la campaña presidencial del señor Petro y formó una cosa que él llamó el pacto histórico, que no tiene nada de pacto ni mucho menos de histórico, más bien de componenda anticolombiana, podría llamarse eso, porque reunió lo peor, y lo peor es lo peor, de la política colombiana alrededor de él para lanzarse a la presidencia. Y fuera de eso ganó con esos personajes de tan baja catadura política y moral. Llegó el final del gobierno del presidente Duque y se multiplicaron los asesinatos de policías. Se rumoró mucho que el señor Petro estaba muy beneficiado con eso, porque entonces aparecía su gobierno de la paz total que estaba promoviendo desde lo etéreo de su campaña política como la solución a que no se matara más policías y que él iba a hacer la paz rápido con todos estos delincuentes y al contrario, todos esos delincuentes que en ese momento estaban matando policías pronto serían miembros de las cuatro fuerzas y harían parte de la seguridad nacional, y las cuatro fuerzas serían decantadas sacando a todos los, entre comillas, elementos nocivos que le hubieran hecho o causado golpes a la delincuencia comunista. Desde el momento de la campaña se evidenciaron dos cosas que perviven hoy. Una sinuosidad en la oposición que es aterradora. Hemos visto hasta el mismísimo presidente Uribe diciendo que no le digan nada a Petro, defendiéndole muchas cosas que en otras circunstancias uno esperaría posiciones mucho más a favor de Colombia. Y los diálogos que se habían iniciado o que existían sin norte en el gobierno de Duque, porque no tenían ninguna claridad, máxima que Duque fue falto de carácter y no cortó relaciones diplomáticas con Cuba, que era la solución a ese problema, por lo menos durante su gobierno. Entonces se insistía que había que buscar unos diálogos, pero sin ningún norte. Entonces, como vemos, todo un escenario que viene acumulado y que el señor Petro lo ha querido manejar a sus anchas. Ahora, miremos qué es lo que quieren los de la protesta social y el cambio.
aquí vemos que estos campesinos provienen desde el Catatumbo, y ya lo hemos dicho, en el Catatumbo hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales manejadas por las FARC. Eso no es un secreto, al más visible de ellos, que es una persona con un perfil rarísimo, estudió por allá en Rusia, en la Unión Soviética, una cantidad de títulos y maestrías, y todas tienen que ver con temas de alto manejo matemático y de ciencia pura, pero él es dirigente agrario en el Catatumbo. O sea, es un comunista al que el partido lo envió a que se formara allá y viniera a meter el veneno comunista en Colombia y no a ser un científico como aparenta. Entonces miremos qué es lo que quiere el gobierno del cambio, ¿no? Porque es que uno no sabe si es el cambio de delincuentes en el poder o el cambio de corruptos en el manejo del erario, o el cambio de qué, porque es que nos dicen que es el cambio, pero no sabemos si es el cambio del desorden que teníamos al comunismo, o qué es qué es lo que quieren. Pero miremos aquí respecto a la paz total que plantea o qué ha ocurrido en el gobierno del cambio. El asesinato de policías ha continuado. O sea que cambio no vemos mucho, ¿no? O de pronto cambio de los que disparan, pero sigue. En el Cauca y en el Putumayo, durante el gobierno del cambio, ha habido asesinatos de soldados, pero también los ha habido en Chocó y en Antioquia y en el Valle, en el Meta, en el Guaviare, pero resaltando un poco en este par de sitios, han sido como más constantes, en particular por parte del ELN. Recordamos también, volvemos al punto número 1, que en el gobierno del cambio no llevaban una semana y los bandidos de las armas sacaron a 6 agentes de policía en la zona rural de Neiva. También en el gobierno del cambio, con bombos y platillos, se inició el proceso de conversaciones con el ELN, con una mesa completamente disímil y con el ridículo, diríamos aquí, que cuando iniciaron los nombrados por el señor Petro ni siquiera se reunieron en Bogotá para decir, bueno, vamos a sentarnos en la mesa y las líneas básicas son estas. No, ya llegaron a conocerse. En Caracas fue llegando de a uno, como cuando concentran la selección Colombia, que llega al sitio de concentración el que esté en Argentina, el que esté en Italia, el que esté en Francia. Así fueron llegando allá y se fueron conociendo mientras los bandidos llevaban 4 años en Cuba reunidos, y con la venia de la dictadura venezolana moviéndose de un lado a otro, planeando cómo hacerle daños a Colombia. Y no solo esos 4, ¿no? Sino de ahí para allá son prácticamente los mismos que vienen negociando desde Caracas y Tlaxcala hace 31 años. Entonces, imagínense ustedes en qué condiciones queda un representante del gobierno del cambio que ni siquiera se reúne en Bogotá con el presidente para decirles, oiga, los acabo de nombrar a ustedes de mis delegados, mis líneas básicas son A, B y C, reúnanse 8 o 10 días, hablen, desarrollen esto, me presentan un programa y ahí se viajan a Cuba o a Caracas o a México, donde se han reunido para hablar. No, 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 eso ya fue, llegaron a Caracas y fue llegando de a uno, y cada uno llegó sonriente, como en la poesía de Pombo, hubo francachela y comilona. Pasó diciembre y todo el bombo del señor Petro fue que había iniciado conversaciones con el ELN, que estaban muy avanzadas con los grupos, y comenzaron a aparecer en los medios de comunicación que el gobierno del cambio iba a negociar con 27, con 18, con 14, con 22. Lo cierto es que nunca supimos con cuántos eran, pero tampoco supimos de los grupos conocidos con quién estaba negociando en serio, sino que el comisionado viajó supuestamente a la frontera con Venezuela y se encontró con Iván Márquez en Arauca, lo cual es falso. El tipo estuvo en Caracas y se reunió con él en el hospital donde lo tienen en recuperación. Pero bueno, estuvo en territorio colombiano. Eso para irle lavando la imagen al gobierno bandoleril de Venezuela. Luego, el señor Petro, el 31 de diciembre, más o menos tipo 6, 7 de la noche, publicó un tuit intencional en el que le dijo al país que todos los grupos, no el ELN, sino que todos los grupos que integraban la paz total habían firmado
habían aceptado un cese al fuego incondicional y multilateral. Y entonces todo el 31 de diciembre, los medios de comunicación y el 1 de enero no hablaban sino de eso, que mejor dicho era la transformación y el gobierno del cambio nos iba a llevar por senderos de paz, amor y tranquilidad. Y el 2 de enero, muy temprano, el primero que brincó fue el ELN, dijo, no, no diga mentiras, que nosotros no hemos hablado nada con usted, ese tema ni siquiera se ha mencionado, eso toca llevarlo a una mesa de conversaciones y bla, bla, bla. Y luego brincaron los bandidos de las clan del Golfo y dijeron, con nosotros no han hablado nada. Y el de las FARC dijo, no, no, seamos serios porque si vamos a hablar de paz y estamos mintiendo desde el principio, entonces esto no nos cuadra a ninguno. Conclusión, una mentira más. Y por último dijo que él no había dicho eso, que él no, que era que le han elaborado el Twitter, que bueno. Durante el gobierno del cambio, los terroristas han tenido una exposición mediática muy amplia, demasiado amplia, y han ganado mucho rédito político con eso, gracias a la debilidad del gobierno del cambio. La agresividad dialéctica del ELN ya se ha traducido en hechos aberrantes como el asesinato de los soldados en Catatumbo, que tanto desesperó al país, pero siguen en la misma y llegan al evento de burla y de desconsideración con los colombianos, que ahí escuchamos al bandido, al Pablo Beltrán, tranquilamente diciéndole al periodista, oiga, pero usted es que es bruto, usted es que la cabeza no le ayuda, muchacho. Le estoy diciendo que no hemos, que ya tenemos un cese al fuego, pero que no hemos suspendido el secuestro. Pero el periodista le pregunta, pero explíqueme, no, le estoy diciendo que no se ha suspendido, o sea que podemos seguir secuestrando. ¿Cómo es posible que es que un cese al fuego con secuestro activo? Eso es violar la Constitución, ¿no? Es violar las leyes. Entonces la agresividad no es solamente dialéctica, sino real. Y la semana pasada secuestraron a la esposa de un oficial en Arauca, ya la liberaron afortunadamente, pero nadie se manifiesta del alto gobierno, porque antes, al contrario, el señor Rueda dijo que cuando los bandidos del ELN dicen que reconocen que han cometido una violación de estas, van en buen camino porque están diciendo la verdad. Imaginen ustedes esa sinvergüencería. Volvemos al punto 7, sinuosidad de la oposición y diálogo sin norte. El gobierno del cambio, el que tenía que asumir la oposición era el señor Hernández, Rodolfo, persona que le hizo más daño al país que los mismos 12 millones de ignorantes que votaron por Petro, porque este señor metió al país en una vaca loca, saboteó, de alguna manera, por decirlo, las elecciones de los partidos de derecha, llegó a un cargo para el cual ni estaba preparado, ni merecía, ni tiene el talante, pero se metió ahí y lo peor es que el pueblo colombiano, presa de su ignorancia política, se dejó manipular por un populachero barato que tenía o tiene mucho más de parecido al candidato Goyeneche de los años 60 que planeaba pavimentar el río Magdalena que a una persona con capacidades para gobernar ni siquiera una ciudad. Pero es lo que hay en Colombia y este señor renunció a hacer la oposición. No hay oposición en este momento. Lo que hay es una cantidad de personas ambiciosas, deseosas de ocupar ellos el primer escaño, de sacar ventajas personales con su cuento de que somos la verdad, que nosotros somos la verdadera derecha y síganme los buenos, eh, que yo soy la cabeza del ejercicio. Y por otro lado, los diálogos, como a ustedes les consta, no tienen norte. No se sabe qué es lo que quiere el señor Petro al fin. Ese comisionado de paz que tiene es una vergüenza. El ministro de Defensa, otra vergüenza. El ministro del Interior, un politiquero puro que parece que fuera hermano de Juan Manuel Santos y Roy Barreras, cortado por la misma tijera, buscando siempre hacer componendas y acomodaciones y sesiones acomodaticias a lo que pide el ELN, más no lo que conviene a Colombia. Entonces, no estamos exagerando cuando decimos que la oposición es completamente sinuosa e inexistente y que los diálogos del señor Petro o del gobierno del cambio están sin norte, sin claridad y sin objetivos hasta la fecha. Ahora miremos qué es lo que quiere el señor Petro, ¿no? ¿Qué es lo que él busca con esos diálogos, con esa paz total?
En primera medida, y tengamos en cuenta este punto, legitimar el narcorrégimen de Maduro. Petro le está haciendo un mandado a Fidel, a la dictadura castrista, no a Fidel, sino a Raúl Castro, que es legitimar a Maduro. Y ya vamos a ver algunos hechos por los cuales lo decimos. Pero también quiere legitimar el narcotráfico y no es ningún secreto para los que estamos en esta sala. Ha dicho de frente que el narcotráfico no hay que combatirlo, que lo que hay es que prácticamente comprarles el producto y entregarles todo lo que ellos tienen, porque pobrecitos, que la culpa la tiene Estados Unidos, y si no fuera Estados Unidos la tendrían los marcianos o los habitantes de Júpiter o de la constelación Andrómeda, pero nunca él ni su desgobierno. De frente ha hablado y ha insistido en diferentes escenarios internacionales que lo que hay es que suspenderle las sanciones que le tiene Estados Unidos a Venezuela. Y él dice que eso lo habló con Biden y que Biden le dio en cierta forma patente para que lo dijera públicamente. Lo cierto es que si recordamos la vez que se reunió con Biden en Estados Unidos, el señor Biden no salió a dar rueda de prensa con Petro, como es usual cuando se reúnen dos mandatarios o dos altos funcionarios, sino que lo despidió dentro de la Casa Blanca y a la salida de la Casa Blanca estaban todos los periodistas en español, no en inglés. Y allí habló y dijo que él le había dicho a Biden que le suspendiera las sanciones de Estados Unidos a Venezuela para que haya elecciones en ese país y se normalicen las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero eso quedó ahí en el tintero, no se sabe realmente qué fue lo que hablaron Biden y Petro. Y uno solo entiende que Biden no se va a poner a lengua a igualarse con un dictadorcito tropical que no tiene la altura internacional y el poder que tiene Estados Unidos. Lo otro que quiere el señor Petro, y lo ha sido reiterativo, es que hay que cambiar la carta de la OEA para que a Venezuela no le pase lo que a Cuba y para que a Cuba no le siga pasando lo que le ha ocurrido toda la vida, que es un estado paria, un estado miserable, un estado dirigido por bandidos que no tiene acceso a la OEA porque allá se violan los derechos humanos y allá el comunismo fomenta el narcotráfico y el terrorismo contra muchos países del mundo. Entonces el señor Petro lo que quiere es que se quite ese puntico de la carta de la OEA y que se regrese Estados Unidos, perdón, que regrese Cuba a la OEA y no faltará en decir también que Estados Unidos le pague una compensación económica por todas las sanciones que le ha puesto a Cuba durante la vida de existencia de la OEA, o por lo menos de la carta esta que le han aplicado. Y uno se pregunta, haciendo un paréntesis, bueno, y si el comunismo es tan bueno, es tan maravilloso, ¿por qué Cuba se queja de que es que no ha podido progresar porque Estados Unidos la bloquea si los comunistas son la novena maravilla y ellos pueden resolver todo eso? No ha habido quien nos responda esa pregunta. Seguramente en esta aula tampoco. ¿Qué más busca Petro? Él busca cooptar a la Segunda Marquetalia y al ELN con todo su proyecto de paz total que acabamos de ver. Entonces, es como un juego de ajedrez lo que vamos a ver aquí a partir de esta ayuda. Es que todos los actores tienen una cantidad de intereses que son en algunos aspectos incluyentes en el objetivo, pero no incluyentes en el método ni en los intereses de cada quien. Y otros que son definitivamente excluyentes. Entonces, Petro quiere cooptarlos a todos para que su paz total le funcione, para ofrecerles, o mejor, para lavar su imagen de desprestigio interno, que la tiene desde el primer día. No es de ahora que Benedetti le dio por cantar, no, Petro viene en desprestigio del primer día. Recordemos que no llevaba sino como 20, 25 días de presidente y ya le tocó aguantarse la primera gran manifestación y la ocultó con sus argucias que tiene, yéndose para la frontera a reunirse con Maduro para hablar de la reapertura de las relaciones. O sea, algo que lo hubieran podido resolver de oficio de un día para otro, entre los dos montaron un show para venderle a los dos países la idea de que eso es una cosa que han tenido que manejar muchas conversaciones porque es muy complicado todo lo que dejó Duque en contra de los dos países. Es más o menos el mensaje. Entonces, él busca con esa paz total al legitimar a Maduro y al narcotráfico y todas esas propuestas que hacen en el exterior y atraer a los otros es lavar su imagen interna con fines internacionales naturalmente. Ya lo hemos dicho varias veces, él quiere Nobel de Paz.
quiere hacer una constituyente con todos estos delincuentes que acabamos de nombrar y con toda la corruptela que ya conocemos del famoso pacto histórico, que es como una alcantarilla donde llega lo peor de las aguas negras de la política colombiana, para reunirse a hacerle daños al país. Y desde luego busca que en esa constituyente se alargue el periodo a 6 años, incluido el actual, y que luego se admita la reelección con la misma figura tramposa que tienen todos los que hacen esa jugada, que es que la primera reelección no vale porque es que se comienza a contar es a partir de esa elección y hacen todo ese juego y qué es lo que vimos aquí que hace el señor Erdogan en Turquía. Ahora miremos qué será lo que quiere el ELN. Ya vimos qué es lo que pasa en el gobierno del cambio. Vimos qué es lo que quiere Petro. Ahora miremos qué es lo que quiere el ELN y verá que hay cosas que son incluyentes, otras que son excluyentes. Entonces el ELN busca legitimar al narcorrégimen de Maduro. Si uno va mirando y atando cabos, lo quiere Petro, lo quiere el ELN y lo quiere Cuba, pues esto es un mandado a la dictadura cubana. No hay necesidad de hacer un curso de alta ciencia para entenderlo. Están buscando legitimar ese régimen. ¿Para qué? Pues porque ahí ya Venezuela, con la capacidad de volver a manejar sus activos estratégicos que le tienen congelados en Estados Unidos y en otros países, con la capacidad de actuar como gobierno reconocido, que no lo es en este momento, puede normalizar todas las relaciones culturales, comerciales y diplomáticas con muchos países del mundo. Y puede mejorar su interacción con la Unión Europea, con quien no está en muy buen nivel debido a las agresiones verbales del señor Maduro y las peleas que ha tenido con ellos. Quiere ganar un posicionamiento político en la mesa de conversaciones con las armas. No es nuevo, pero es el método, es la metodología y simplemente lo estamos aquí relacionando. Quiere refinar su plan estratégico de aparente fuerza. Ya vimos, no son sino 6.000 bandidos del ELN. Son 3.000 en armas y 3.000 que integran las milicias populares, las bases revolucionarias de masas, el movimiento clandestino de las comunidades eclesiales de base, los grupos de estudio y trabajo, los infiltrados en los sindicatos. En total son 6.000 bandidos y más de un curita y monjita bandida que están ahí metidos a la sombra de los demás sacerdotes promoviendo el comunismo por debajo de la mesa. Pero ellos quieren aparentar una fuerza mayor para que en el país se venda la sensación de que si no se negocia con estos delincuentes, el país pierde. Y ahí vimos en la entrevista que ustedes vieron que tuvimos con la señora, la vicepresidente de la Cámara, frontalmente la señora diciendo que es que hay que negociar con el ELN que está en Catatumbo y que está en Arauca y que está en Chocó, para que los niños de Cundinamarca, donde no hay ELN, no aguanten hambre. Entonces, ¿será que es obligación del Estado, sin que haya ELN en Cundinamarca, o así hubiera, resolver el problema? Entonces, el tema no es la paz con el ELN para resolver esos temas, es manipular la información y demostrar que, que hay una aparente fuerza. Algo importante, el ELN no habla de que nosotros negociamos y esto se acabó ya y el problema es de Colombia. No, ellos dicen que es que nosotros representamos a una continentalidad. Estamos inmersos en una lucha que es continental, entonces necesitamos que se nos reconozca es como una fuerza continental. No somos una fuerza nacional, somos parte de una fuerza multinacional. Entonces, esto, la solución que se dé en Colombia toca en Argentina, en Chile, en Brasil. O sea, nunca. Lo otro, ellos también quieren, así como Petro quiere cooptarlos, ellos quieren cooptar a los otros grupos con el mismo propósito, de ser la cabeza. Por eso les digo que se parecen como a los miembros de la reserva, donde cada uno quiere ser la cabeza y el que dirige a los demás. Quiere legitimar el narcotráfico igual que Petro, igual que las FARC, igual que los demás grupos. Entonces, vemos que todo apunta y todo suma como en una tela que va armando nudos y nudos. Y ellos tienen su plan estratégico vuelo de águila, que tiene una gran cantidad de etapas, metas, objetivos, tareas, procesos en diferentes regiones
y para el efecto dividen el país en tres áreas, ¿no? La minera, la industrial y la cafetera. Para trabajar sobre esas tres áreas, el proyecto revolucionario del Plan Vuelo de Águila. Y ese Plan Vuelo de Águila dice que es la construcción del poder popular metodológicamente para, mediante la inserción de comunidades o bases revolucionarias de masas aleccionadas por la teología de la liberación, de la lucha de clases con orientación marxista cristiana, avanzar hacia la toma del poder. Naturalmente no tienen la fuerza que tenían las FARC con el Partido Comunista, ni ocupan el espacio o el espectro geográfico y geoestratégico que quisieran tener, pero el uso o el empleo de la aparente fuerza y el terrorismo y la desazón y el agotamiento que eso le produce al pueblo colombiano lo manejan muy bien y así como Petro se inventa una pelea cada vez que esté en un problema, el ELN pone al bandido, al tal Pablito Beltrán, a que cada vez que abra la boca le cause esa sensación de desespero a las comunidades, el temor de las petroleras, el temor de las industrias mineras, de los finqueros, de los transportadores, de que en cualquier momento salen y les destruyen en la carretera o les dinamitan o los secuestran o les asesinan. Entonces es una metodología muy hábil que están manejando y les está funcionando al parecer. Ahora miremos qué es lo que quieren las famosas disidencias de las FARC, tanto Segunda Marquetalia como las de Gentil Duarte, que se autodenominan Estado Mayor Central. Las dos, por parejo que buscan, legitimar al narcorrégimen de Maduro. Entonces vemos que todos coinciden ahí. Quiere decir que para un lego en la materia, estas conversaciones de paz, de paz total, están más enfocadas en a fortalecer al narcorrégimen de Maduro y a la narcodictadura cubana, con todo lo que el señor Petro dice que propone, que realmente pensar en la paz en Colombia. Y si ustedes traen desde otro vector y le buscan el punto de unión, recordemos que también en el Foro Sao Paulo, cada una de sus sesiones anuales siempre hablan de la paz en Colombia. Y aquí estamos viendo que la paz en Colombia lo que busca es legitimar a Maduro, es volver a meter a Cuba a la OEA, poner a Estados Unidos contra la pared. O sea, la paz de Colombia es un distractor. Y si es paz total, mejor todavía, porque ahora le agregó el medio ambiente y le agregó la culpa que tienen los países capitalistas. Si no leemos el escenario en ese entorno y seguimos pensando en cosas pequeñitas, pues estamos en un enfoque diferente. Igual que la ELN quieren ganar posicionamiento político con armas, pero lo peor no es que lo quieren, es que lo están ganando. Y fuera de eso, como lo hemos repetido aquí, gracias a la genialidad del señor de la calle, del general Mora, del general Naranjo, de Frank Per, de Sergio Jaramillo en Cuba, las FARC lograron en 3 años de sometimiento al régimen de Santos lo que no han logrado en toda la vida, y es legitimarse políticamente y evitar que sus estructuras claves, milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, nadie las tocara y siguieron controlando el narcotráfico, controlando las regiones, y en este momento el posicionamiento político lo tienen y ahora se llaman guardias campesinas y guardias indígenas, y son integradas por todos esos bandidos que en su momento, cuando patrullábamos por esas zonas, no nos encontrábamos y eran los líderes sociales campesinos que estaban defendiendo derechos humanos, y todos sabíamos que eran los milicianos de las FARC que estaban detrás de las patrullas haciendo inteligencia, que estaban haciéndole favores a la guerrilla, que estaban reclutando jóvenes y asesinando a quien no estuviera con la organización. Ahora tienen una máscara diferente, pero siguen haciendo lo mismo, claro que lo siguen haciendo. Refinar el plan estratégico con aparente fuerza. Entonces, si a las FARC les funcionó en Cuba cuando estaban prácticamente derrotadas y lograron lo que lograron, ¿por qué nosotros, que somos, entre comillas, supuestas disidencias, vamos a bajar? Y lo mismo piensa el ELN, ¿no? Continentalidad del terrorismo. Esta es una nueva versión de las FARC. Ellos siempre hablaban de que la revolución la tienen que hacer todos los pueblos, pero de manera independiente. Ahora ya los terroristas de las FARC, que están hablando con el señor Rueda y sus delegados,
hablan de que hay que tener en cuenta que ellos no están actuando solos, sino que representan un ideal continental, o sea, lo mismo que dice el ELN. ¿Y de dónde sale esa idea del ideal continental? De Cuba. Conclusión, Cuba y Venezuela, hasta los tuétanos metidos, dizque en la paz de Colombia. Obviamente Estados Unidos no son tontos y no ignoran esto. ¿Qué busca la segunda Marquetalia y las disidencias de Duarte? Cooptar al ELN y los narcos. Entonces, como vemos, es como un juego de tronos en el que cada quien va hablando, pero todos tienen los mismos intereses para su beneficio, no para el de Colombia. Aquí tienen algo muy importante y es legitimar al narcotráfico y a Iván Márquez. Recordemos que eso siempre lo ponen por delante los de la segunda Marquetalia. Es que Márquez no es bandido. Márquez es una víctima de Iván Duque, porque fue Duque el que le hizo, según el señor Leiva, que es dizque el canciller de Colombia, le hizo un entrampamiento. Entonces, como vemos, no son palabras, como dice Julio Iglesias, que se dicen al azar en un momento y sin pensar, sino que son palabras muy calculadas las que dicen todas estas personas que están haciendo parte de un entramado para, palabras textuales, petaquearse a Colombia. Entonces ellos buscan legitimar el narcotráfico y a Iván Márquez, porque Iván Márquez es una víctima. Es más, a Iván Márquez no lo atentaron para asesinarlo los terroristas de las FARC y narcotraficantes por un torcido, sino fue Duque el que lo mandó matar, así de sencillo. Entonces, vean ustedes que cuando comienzan a atacar, que atacan que al general Zapatero, que atacan al ejército, no es aislado, es parte de un plan estratégico, está atado a unos objetivos y está muy bien dimensionado en lo que estamos revisando. Y también buscan que estas conversaciones sean un salto cualitativo hacia la toma del poder, pero ustedes inmediatamente sacarán la tarjeta roja, porque estos bandidos, 2000 bandidos por ahí regados en la selva, que se van a tomar el poder. Lo mismo decían o decíamos de Tiro Fijo en los años 60, cuando andaba con 70 bandidos, harapientos, alpargatudos y olorosos a bromidrosis, y no se le puso cuidado y se metió al narcotráfico, fue creciendo, fue reclutando y llegó a poner el país en jaque a comienzos del siglo XX. Entonces, para ellos no existe el tiempo. Eso es una etapa. Que el gobierno le ceda, bueno, todo lo que se pueda ganar, perfecto, pero seguimos en nuestra lucha porque es que el comunismo tiene que triunfar. Ahora miremos qué es lo que buscan los famosos bandidos del Clan del Golfo. Otros, legitimar a Maduro. Claro, pues no es que es el cartel de los soles, es el epicentro de sus negocios. ¿Qué buscan? Ganar el posicionamiento político. No lo tienen, porque claro, son considerados delincuentes comunes. Pero como la mayoría de los cabecillas del Clan del Golfo fueron guerrilleros formados en el Partido Comunista y en las FARC y en el EPL, pues ellos saben de esa organización y se autodenominan ejército y ocupan zonas y organizan comunidades y dicen que tienen ideales políticos. Obvio. Refinar un plan expansivo de aparente fuerza. Vean ustedes que están en la misma tónica que las FARC y el ELN. No tienen la capacidad para enfrentar al Estado, ni mucho menos. Pero los vemos a cada rato que queman un vehículo, que destruyen, que asesinan, que actúan en el Bajo Cauca, que actúan en el Urabá, que matan soldados, que ponen bombas a la policía, porque quieren demostrar una aparente fuerza para que el país se agote y el presidente tenga todo el espacio de que es que la única solución es negociar con ellos. En la continentalidad del negocio para ellos es que el narcotráfico funciona en todo el continente, claro, porque es como manejar todas las tiendas con una sola marca. Qué maravilla, pero ellos son las víctimas, ellos no son los victimarios, son las víctimas. Y hay narcotráfico es porque hay consumo en el exterior y porque ellos son perseguidos aquí en Colombia, más o menos el mensaje. Otra, ¿qué buscan? Controlar todas esas comunidades por medio del terror. Entonces, además de lo que ya les conocemos, que hacen, que violan las niñas, que secuestran, que se llevan los jóvenes, que organizan grupos de sicarios, toda esa cosa, es el terror permanente para controlar zonas, porque tienen esa simbiosis. Gente que fue formada en las FARC, o en el ELN o en el EPL, que sabe de organización de masas y de violencia armada comunista, y también sabe
de cómo imponer el terror y el control de las zonas. Buscan legitimar el narcotráfico, sobra explicarlo, son los narcos, que no los extraditen y que les conserven sus capitales intactos. Entonces, ahora miremos cuál es el panorama actual. En síntesis, veíamos la foto muy rápida que pasamos. El señor Lula le cayó como una bendición tanto a Petro como a Maduro, y Maduro ha salido aliviado. La verdad es que desde que está Petro en el poder, Maduro ha ganado espacio. La oposición en Venezuela está muy diluida, muy débil, y Petro está buscando también dentro de sus objetivos posicionarse como el llevador de la paz a Venezuela. Los grupos armados se han posicionado políticamente con armas, no lo podemos negar, ganan ese espacio debido al agotamiento de la población. Ejercen coerción y coacción, las dos, y le está dando frutos, no tenemos por qué explicarlo tanto. Tienen una complicidad internacional que está un poco afectada por la pandemia y por la recesión económica, y no han contado con lo que contaban en la época de Santos, cuando el continente era casi todo rojo y presionaban desde diferentes gobiernos e instancias para que se hiciera la paz. Pretenden cooptar las agendas continentales por medio del Foro Sao Paulo, pero el Foro Sao Paulo está en este momento afectado por esa intención, y por eso les decía que les llegó como una bendición Lula, que además de ser el gestor del Foro Sao Paulo, ahora anda de muy amiguis de Rusia y China, y Rusia y China sí le pueden dar el dinero que él necesita para petaquearse a Latinoamérica y meter las cuñas comunistas o las cuñas dictatoriales en el continente. Lógico, Estados Unidos no está con las manos amarradas, pero son problemas que hay que visualizar cómo son las tendencias actuales. Tenemos también que el panorama actual nos muestra, gústenos o no, una legitimación progresiva del narcotráfico, como que no hay que combatirlo, sino que la solución es trasladarle toda la culpa a Estados Unidos, ponernos nosotros en el papel de las víctimas y entrar en toda esa disquisición que no es tan fácil tomar un partido en este momento, por lo que ya hemos visto y las connotaciones o las variabilidades que tiene la dinámica de la política, que nunca permiten asumir posiciones tan tajantes en medio de las conveniencias de cada uno de los actores. Pero hay algo más complejo que vemos aquí. Antes hablábamos de que los diálogos políticos están sin norte y que la oposición estaba un poco difusa, dispersa. Aquí ya lo que vemos es que hay un caos político oficial. Este gobierno del señor Petro es una vergüenza. Lo que pasa es que los colombianos, en medio de todo el sancocho que tenemos ideológico y de comportamiento, respetamos la institucionalidad, sobre todo la autoridad de las instituciones, la mayoría de los colombianos. Entonces siempre ha sido unos segmentos pequeños los que generan los brotes de violencia. Pero no hay un plan articulado por parte de la oposición, y eso es lo que la Fundación insiste tanto. No hablemos de candidatos, hablemos de proyectos, hablemos de planes, de etapas, de estrategias, métodos. Entonces, en conclusión, todos los actores, tanto el señor Petro como los demás nacionales e internacionales, quieren legitimar a Maduro, su narcorrégimen. Segundo, queda claro que estos bandidos están ganando posicionamiento político con la amenaza de las armas. Tercero, todos los grupos, desde su óptica y desde su dinámica, están refinando planes para controlar grandes espacios en el territorio sin ceder en nada, pero estamos negociando y estamos dispuestos a negociar. Pero no nos quitan nada, sino más bien que nos den más. De igual manera, el narcoterrorismo, tanto narcotráfico como terrorismo, se están expandiendo por el continente con todos sus enlaces para crecer de manera articulada. No han podido cooptar las agendas continentales, pero eso no quiere decir que van a renunciar a ese proyecto.
Y el Foro de Sao Paulo seguirá empeñado en la paz de Colombia y en cooptar el desarrollo y la integración de la región, porque es que no podemos seguir siendo dependientes de Estados Unidos, sino tenemos que ser dependientes de Cuba, que eso sí es una gran potencia, tanto industrial como económica, como social, y sobre todo de un ejemplo maravilloso en el manejo de las finanzas públicas y de la cosa pública. Insisten por todos los medios en que el narcotráfico hay que legitimarlo, pero sobre todo para proteger sus propiedades y que no los extraditen a ninguna cárcel de Estados Unidos. Hasta la fecha, ninguno de estos actores ha podido burlar la justicia estadounidense en su conjunto, porque los que tienen el levantamiento de orden de captura no pueden ser capturados y enviados allá, pero ese es un punto que está por verse, porque allá no les van a perdonar a menos que lo saquen de la lista de terroristas, y eso tiene su vuelta larga. Entonces, mi coronel Alarcón, llegamos ya al punto de la participación y volvemos a esta pregunta que ya la habíamos hecho en otro conversatorio con base en esta actualización, es si llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro, o por lo menos con el ELN, y queremos escuchar los puntos de vista de los asistentes. Muchas gracias, coronel. Buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. El día de hoy hay una situación que quiero dejar clara. En el día de hoy tenemos un tiempo de 44 minutos, 43 ya, para las intervenciones de cada uno. Entonces voy a limitarlo el tiempo a 2 minuticos y mi coronel Villamarín seguramente irá a responder las inquietudes al finalizar el ejercicio. Ya está la mano levantada de la ingeniera Rosita, entonces adelante por favor y se alista Carlos Ramírez. 2 minutos. Muchísimas gracias. Y en la forma más concreta posible, porque ha sido una exposición clarísima de todo el panorama que representa en este momento el actual gobierno. Entonces, mi pregunta es muy concreta. Una razón válida, por favor, para que el 99% de los colombianos tengamos que negociar con el 1% que son los bandidos, que ni siquiera alcanzan al 1%. Mi coronel. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra Carlos Ramírez. Mi coronel, buenas noches. Un Buenas saludo noches. especial a mi coronel Villamarín, ingeniera Rosita y demás integrantes de la sala. Es realmente una exposición muy válida, mi coronel Villamarín, muy clara, y pues los hechos hablan por sí solos, lo que está pasando actualmente, los incumplimientos, los falsos acuerdos, los ceses misteriosos y cantinflescos de Petro ante los demás organismos internacionales, haciendo mostrar que esa falsa paz. Yo veo, y voy a ser puntual, esta paz total de Petro no va para ningún lado. Es una falsa. Y por lo menos con el ELN tampoco, porque ellos han demostrado todo lo contrario. Fuego, secuestros, ataques y demás acciones contra la población civil. Por ende, esta paz total no va. Gracias, mi coronel. Una feliz noche a todos y gracias por esta participación. Muchas gracias. Fidel Azula, mi capitán. Adelante, por favor. ¿Me escucha? Perfectamente bien, mi capitán. Adelante. Gracias. No, solamente quiero agradecerle la exposición tan clara y contundente sobre lo que realmente está pasando en este país con estos grupos. Vemos que es muy claro, perdone la redundancia, mucha gente lamentablemente no lo entiende, pero desde mucho tiempo atrás
han venido dando pasos muy serios y bastante contundentes en procura de hacerse al poder, echándole la culpa a los demás. Muchísimas gracias, muy claro, y creo que deja un sabor pues amargo, porque vemos que siendo la inmensa mayoría, estamos permitiendo que se nos vaya diluyendo el país de las manos. Muchas gracias. Capitán, en su concepto, ¿llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro o por lo menos con el ELN? No, es decir, pues eso es lo que ellos están procurando, pero yo considero que realmente el pueblo colombiano no somos tan, es que seamos una mezcla muy particular de todo, pero son cosas tan evidentes que chocan contra la razón. Indiscutiblemente hay muchas cosas que hay que cambiar en este país, muchas, pero se cambian con procedimientos adecuados. No podemos pasar de la mula al jet, tenemos que quemar etapas. Europa no llegó a la situación en que está hoy en día de un día para otro. Tenemos que pensar en un desarrollo socioeconómico claro, paso a paso, sudado, atendiendo todas nuestras limitaciones, por un lado, de carácter tecnológico y demás, pero no podemos pretender que las cosas se van a hacer de un día para otro. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro o por lo menos con el ELN? Tiene la palabra Miguel Ángel Lugo. Gracias, buenas noches. Pienso que la paz total nunca ha iniciado, es solamente una expresión popular y común. Y con el ELN, pues no creo que el ELN se preste para que le apliquen los conceptos de paz. Hemos visto que sus inclinaciones son peores que los de este otro grupo de la FARC. Entonces, hay una tradición que ellos no van a continuar o dejar perder con los beneficios que todos conocemos. Mi respuesta es que no se llegará a puerto favorable con ninguna de las dos, ni con la paz total, ni con el ELN. Gracias. Muchas gracias. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro o por lo menos con el ELN? Adelante, por favor, mi doctor Martínez. José Ricardo. Bueno, entonces vamos con quien se identifica como iPhone de Toshiba Core 13. Ya puede abrir su micrófono. Bueno, mientras que se alistan, entonces, por favor, la respuesta a la pregunta de mi coronel Villamarín por parte de mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues no, eso es un imposible, eso es una utopía. Mucho más si es total. Podría pensarse que se quiere intentar una paz total para al menos alcanzar una paz parcial. Pero con el ELN sí que mucho menos, imposible. Ya lo han dicho algunos, ellos no querrán abandonar sus fuentes de ingreso, su manera de vivir, sus costumbres, su doctrina, su cultura violenta, criminal, depredadora y bárbara, porque eso es lo más fácil que se puede hacer para vivir sin trabajar. Entonces es imposible. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi capitán, mi coronel González. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro o por lo menos con el ELN?
Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. No llegará a puerto favorable la paz de Petro. Es un engaño, es una ilusión, es una quimera, es una entelequia más de tantas, una expresión popular más. Y menos con el ELN. Recuerden ustedes que una vez firmado en la tercera etapa de los diálogos en La Habana, y esto salió por Caracol o RCN, cuando el legendario Gavino dijo: ni asomos de discusión el que vamos a dejar las armas. El cese partirá de una ofensiva activa. Actuamos si actúan contra nosotros. Si es necesario, se usan las armas. Entonces, si esa es la mentalidad de estos bandidos, acabado de terminar supuestamente, se firma una tercera etapa, dizque para iniciar o continuar los diálogos. Si esa es la mentalidad de ellos, pues obvio que no se va a lograr la paz con el ELN. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro, o por lo menos con el ELN? Tiene la palabra Mario Alberto Posada. Bienvenido. Adelante, por favor. Entonces vamos con mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues no para Colombia, sino para el ELN, que quiere definitivamente el poder total. Petro le ha venido dando respiración boca a boca al ELN y lo empoderó, mostrando debilidad del Estado al recoger todas las fuerzas y entregarle las regiones al ELN y a la FARC. Hay una destrucción total de la economía, de la industria, de los ingenios, cesó la explotación petrolera, invasiones consentidas, carnetización de las FARC y ELN, limitación de la fuerza pública, ausencia total de las cortes. Generalmente pues ya se están identificando con que prácticamente son carteles de la toga afectos a estas situaciones. Recuperar al país en un futuro será un imposible, dado el crecimiento expansivo que Petro le está dando día a día a los grupos subversivos. Y ese es el objetivo de Petro, crear un Estado compuesto de repúblicas socialistas del ELN, de las FARC y de otros. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro, o por lo menos con el ELN? Tiene la palabra iPhone de Toshiba Core 13. Mi coronel, buenas noches. Un saludo especial para mi coronel Villamarín. Desafortunadamente entré tarde a la reunión, estaba en otra actividad, pero de acuerdo a la pregunta, no se llegará a ninguna paz total y menos con el ELN. Ya lo decía mi coronel el Carvajal en su intervención. Estos muérganos narcoguerrilleros dicen que tienen las armas emanadas por el pueblo y que ellos no van a entregar las armas. Si con el ELN, que ha venido ya haciendo unos acuerdos, ha sido difícil, mucho menos va a llegar la paz total para Colombia con esa mano de grupos de delincuentes que hay. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi mayor. Me queda el iPhone del doctor José Ricardo Martínez, creo que es. Adelante, por favor. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Pues el nombre rimbombante de paz total es
como cuando hacen ofrecimientos de promociones, pero a la hora de la verdad, pues ni paz ni total, porque son dos situaciones muy diferentes. La paz no se necesita que sea total, paz es paz. No puede haber paz a medias, porque entonces no serían sino simplemente componendas que no solucionaban nada. Y total, pues como su nombre lo dice y lo sabemos y nos lo enseñaron, es una sumatoria que hasta ahí llega y de ahí no pasa. Luego, ni es paz ni es total. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor José Ricardo Martínez. Tengo 2 intervenciones en el Facebook, mientras que alguna otra persona que quiera intervenir por segunda vez se vaya preparando. Dice lo siguiente mi coronel Betancourt. La paz total es un distractor para distanciar a la fuerza pública de la población civil, para debilitar a las primeras y someter a la segunda a las guerrillas. Henry Ramírez dice a su lugar lo siguiente: buenas noches para todos. El gobierno perdió la gobernabilidad en lo político y en lo social. Las mayorías Se le fue la señal. no, es que se me cerró porque alguien se metió y bueno. El gobierno perdió la gobernabilidad ya. En tal sentido, Gustavo Petro va a radicalizar y aprovechar los diálogos de paz con el ELN. Tratará de imponer las reformas que no le han sido aprobadas como parte de los acuerdos. En caso que encuentre resistencia, será el argumento que encontrará para convocar a la constituyente, la cual ya están impulsando a través del pastor Alfredo Sáez, quien fuera precandidato del pacto histórico a la presidencia justamente con Gustavo Petro. La paz, como entendemos los demócratas, no llegará. Eso es las intervenciones que tenemos aquí en el Facebook. Vamos ahora a mirar a ver si hay una segunda intervención de alguien. Vamos a hacer un repasón. Carlos Ramírez, ¿quieres intervenir en segunda oportunidad? Adelante. Muchas gracias por la oportunidad, pero ya con pues todo lo anteriormente dicho y es muy claro, pues en complemento a lo que dije anteriormente, que a puerto pues nunca va a llegar porque pues está mal diseñado, todo es improvisación en este gobierno, en todas las líneas de acción. Entonces, más que acción, hay inactividad, hay falta de planeamiento y falta de análisis y los escenarios no son los ideales y nunca son algo de improvisación. Entonces, pues obviamente la paz, que es algo prioritario en ese gobierno, pues no está diseñada ni tampoco planeada ni acordada. Todo lo que se hace, pues no se cumple. En ese orden de ideas, pues a puerto nunca va a llegar y mucho menos los acuerdos, me ratifico en lo que digo, los incumplimientos de todos los organismos al margen de la ley. Por tal motivo, la paz total no se va a dar, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi capitán Azula. ¿Quiere una segunda? Gracias.
Gracias, muy amable. No, sí, al solo analizar la palabra paz total, pues abiertamente ese es un imposible. Y alguien manifestó también ahora que la paz es la paz, o sea, o hay paz o no hay paz, pero media paz no es posible. Y la paz total, de pronto la conseguimos en el paraíso o algo así por el estilo. Ni las naciones más poderosas del mundo, ni más culturalmente desarrolladas y demás la tienen. Ahí vemos a Europa encendida por Rusia, dándole a Ucrania y todos tratando de ayudar a Ucrania y demás, pero se supone que en Europa hay paz, de manera que es solamente un distractor bastante importante y que para mucha gente pues significará de pronto mucho. Paz total, un imposible, de todas maneras, lamentablemente. Gracias. Gracias, mi capitán. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Rosita. Gracias, mi coronel Alarcón. Realmente yo insisto y reitero mi pregunta. Una razón válida. ¿Cuál sería una razón válida para que alguien, el actual gobierno o la Constitución o alguna ley, que sé que no existen, obligue al 99% de los colombianos a negociar con menos del 1% que son los reconocidos bandidos? Gracias, Rosita. Doctor Martínez, adelante, por favor. José Ricardo. Sí, señor. Pues yo insisto en que de todas maneras son promesas allí de políticos cuando hablan y generalizan las cosas, las situaciones, los resultados, pero cuando les va a solicitar que cómo se va a hacer eso, como en el caso de Goyeneche, tan conocido, ya pasó a la historia como un reverendo, como una reverencia, y dijo que iba a poner la marquesina a Bogotá. Dijo, qué maravilla, bueno, muy bien, a ver cómo se va a hacer, o qué. Dijo, no, espere que yo suba, yo lo hago. Y es lo mismo que pasó ahorita, en el caso de que hablaban de una paz total, de un pacto histórico que estaba solamente en la propaganda, como las promociones, compre usted tal cosa y demás, pero ya en lo concreto y en lo práctico, y cuando a un presidente le toca actuar, no tiene cómo hacerlo. Absolutamente es imposible. No hablemos de imposible, digamos una vez la palabra que es utilizada clásicamente, es una utopía. Y esas utopías son de aquellas que son o no son utopías. Muchas gracias, señoría. Gracias, mi doctor. Vamos aquí al final. A ver, mi mayor Mendoza, ¿quiere una segunda intervención? Por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel. Yo con eso, lo único que me preocupa es y ratifico lo que dije en la primera intervención. Petro nos está haciendo la República Socialista al estilo Unión Soviética acá en Colombia. Está dando sectores donde ya carnetizaron la gente por completo, no pueden moverse. Si para otro lado los están boleteando, tienen que pagar plata en todas partes. Y fuera de eso, pues el ejército lo tiene arrinconado así como en la novela esa de A la diestra de Dios Padre, colocaron la muerte por allá colgada. Exactamente está pasando con el ejército. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. El coronel Carvajal. No, gracias. No iba a hablar más, pero bueno, ya que usted me da la oportunidad, se me viene a la mente algo. Qué difícil aceptar que una persona, porque aspiró a la presidencia de la República, con ese eslogan o con esa frase, la paz total,
qué difícil aceptar que tenga que imponerla al 99% de los colombianos, como bien lo manifestó la señora Rosita. Qué difícil aceptar eso, ¿no? Porque es que ese tema de la paz total no fue el producto de un equipo, de una estrategia, o que se reunieron un grupo de intelectuales revolucionarios. No, no, sencillamente este señor apareció de un momento a otro con el cuento de que la paz total, cuyo título, de acuerdo a los análisis que ustedes han hecho, pues es un título etéreo. La paz es o la paz no es. Agregarle total quiere decir que también hay paz y media, o paz y un cuarto, o paz y 3/8. La paz es paz o no es paz. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Mi coronel, pues yo ratifico mi concepto anterior, que es una utopía, es una fantasía el querer asegurar que se puede lograr la paz total. No solamente pues como un concepto teórico o académico o fantástico, sino como una imposibilidad real. Al fin y al cabo, así haya un solo delito, por simple que sea, de robarse un lápiz, eso genera controversia y confrontación y no hay paz. Eso es, solo será, como dijo uno de los expositores, en el cielo. Y mucho menos con el ELN, por sus raíces, su historia, su cultura, su doctrina, que le infundieron inclusive hasta los mismos sacerdotes, de que lucharan dizque por la liberación, y para que en esa liberación se pudiera confundir con un concepto sacro, entonces le pusieron teología de la liberación, para que significara que es la liberación del pecado universal del hombre, de Adán y Eva, y que por lo tanto entonces se tiene que reivindicar cristianamente y católicamente. Entonces todavía mucho más, porque cuando ingresan a los conflictos de las armas, las ideas del fanatismo religioso, eso es exactamente como la religión musulmana, que nunca concederá la razón, pero que tampoco nunca quieren cambiar de tema. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Miguel Ángel Lugo, su segunda oportunidad. Adelante, por favor. Gracias, yo creo que ya di mi respuesta Perdón. en este sentido, sí, sí. Muchas gracias. Mi mayor Chávez. Mi coronel, no tengo nada más que agregar al tema. Ya todos han dado unas excelentes conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Y creo que ya no nos queda nadie por repetir. Entonces, estamos dentro del tiempo justo. Coronel Villamarín, vamos a pasar entonces a sus conclusiones, a las respuestas de las preguntas y la bendición por el día de hoy, mi coronel. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, mi coronel. En primera medida, pues el agradecimiento a todos por haber llegado al ejercicio final, haber participado, haber tenido la posibilidad de refrendar sus conceptos y de traernos a todos puntos de reflexión complementarios a lo dicho o a lo presentado en la exposición. Todo esto nos ayuda a tener una claridad y a tener discurso, a tener narrativa, a poder argumentar con mayor precisión y exactitud y a elucubrar menos. Respecto a la inquietud que plantea la ingeniera Rosita, ese es el resultado de nuestra cultura política. Y claro, cuando hablamos de una cultura política, estamos hablando de un sistema de valores y que los valores, pues sabemos también que no son todos positivos
sino que hay valores negativos. Y en Colombia, como es una cultura presidencialista y está determinada y delineada en las leyes así, el Congreso de la República muy hábilmente, por medio de marrullas, ha escurrido históricamente la responsabilidad de legislar, de controlar y de supervisar los procesos de paz en Colombia. Y se volvió que desde la primera etapa de la República, con las insurrecciones de Páez y la de Córdoba y luego con el intento de asesinato del Libertador aquí en Bogotá, se volvió costumbre que el Ejecutivo maneje directamente los procesos, que amnistíe, que indulte y que deje libre a los delincuentes, y prácticamente es como una propiedad privada que tiene cada mandatario en su época. Y aquí pues el cuestionamiento es muy claro, que unos bandidos que no representan ni siquiera el 1% de la población ponen el país en jaque. Pero si miramos con el M-19 fue peor todavía, porque estos bandidos del ELN por lo menos tienen 6.000 terroristas calculados con documentos. El M-19 no tenía ni 500 y no hizo una constituyente y nos cambió la constitución del país. Entonces, eso es de pensarlo en el futuro. Por ejemplo, si se llegara a dar una constituyente en el país, ese aspecto del régimen presidencialista sí que habría que revisarlo, porque es que el presidente en Colombia es presidente y jefe de Estado y tiene demasiados poderes, mete la mano en el presupuesto como quiere en cualquiera de los ministerios, casi que sin el permiso del Congreso puede hasta prácticamente trasladar fondos de un despacho al otro. Aquí lo hemos hablado varias veces con mi coronel González fuera de micrófonos. Uno nos explica si los que fuimos militares nos dicen su presupuesto para el año es este en tales y tales partidas y no se puede salir de ahí, pero los presidentes aquí en Colombia con una facilidad llegan a cualquier pueblo y dicen les enviaremos tantos recursos, cambiaremos esto, y uno se pregunta ¿y de dónde? ¿Cómo sale eso? ¿Cuál es el mecanismo? ¿O es que tienen un fondo personal abierto para disponer de eso? Entonces, se cuestiona que Chávez hacía lo mismo con la empresa petrolera, con la industria petrolera venezolana, pero aquí hacemos lo mismo desde hace rato. Entonces, ese tema del poder presidencial es el que hace que la paz se les vuelva como que su garantía. Y desde que el señor Pastrana se arrodilló ante las FARC en el Caguán, se inventaron una ley que en cada periodo presidencial lo único que hacen es que el presidente le agrega con un decreto y ya, arreglado el chico, y el Congreso de la República, como notaría de pueblo, les da la patente. Entonces, por eso disponen de los colombianos. Y ahí está el problema, nuestra baja cultura política, nuestra ignorancia política, porque eso debería tener otros mecanismos. Y si los señores del Congreso nos representan en el Congreso, a todos los colombianos, ellos serían los que tendrían que manejar esta cosa con mucha más seriedad. Como pasa en Estados Unidos, que hasta el nombramiento de un embajador es aprobado por el Congreso. Lo que sucede es que aquí es que el presidente no suelta eso, porque si no le llenan todos sus ministerios de corruptelas y de amigos de los amigos. Imagine a Roy Barreras con la posibilidad de nombrar embajadores y cónsules, él estando en el Congreso apoyado por Cepeda y por Piedad Córdoba y por todos los amigos, los carnavales que harían. Entonces el problema es de cultura política, es de formación y es complejísimo. Esto nos lleva a pensar también que para los colombianos la paz, miremosla como etérea en el concepto de la paz total, o la paz a 3/4, a 3/8, a 6/5, a 6/7, etcétera, no es todavía un concepto que los colombianos como conjunto nos apropiemos de él, sino que lo seguimos mirando como lo cuestionábamos por allá en los años 90 y comienzos del 2000, que la guerra se mira como un problema entre las fuerzas militares y la policía contra los bandidos, y la paz como un problema entre el presidente de turno y los bandidos. O sea, los bandidos están presentes en la guerra y en la paz, y los colombianos no estamos presentes ni en la guerra ni en la paz, ni siquiera recogiendo la sangre de nuestros muertos en las fuerzas militares y la policía.
Es otra tarea que hay que formar, que la paz no es un tema etéreo, sino que la paz es seguridad nacional y que la seguridad nacional nos corresponde a todos en todos los campos y es con una educación diferente, con unos enfoques diferentes, no con esa forma etérea que se hace. Y respecto a las conclusiones que ustedes llegaron, sí, infortunadamente el ELN está haciendo lo que le da la gana. Es más o menos como tener la titular del Real Madrid jugando contra la tercera división del Boyacá Chicó en la mesa de conversaciones. No hay en la mesa de conversaciones con el ELN un solo peso pesado que sea capaz de parárseles en la raya y decirles, mire, ustedes lo que están haciendo es esto, esto, esto y esto, y este es su plan vuelo de águila y por ahí no es. No, porque todos son nombrados por Petro, le están debiendo el favor que lo sacó a muchos de esos de el desempleo en que estaban y les está pagando una buena cantidad de dinero para que le legitimen su imagen. Entonces, ese es otro punto que falta que las fuerzas militares tengan mayor presencia, que tengan las reservas como potencial su capacidad de presentar, pero no como se nos estaba ocurriendo cuando dijeron que iban a nombrar un oficial de las reservas a que representara a los colombianos en la mesa de conversación en Cuba, y eso parecía como si fuera una piñata para nombrar candidatos a un reinado de la papa por allá en Serinza, Boyacá. Eso le aparecieron candidatos, se inventaron hasta llevar a las oficinas de las agremiaciones al ministro, al comisionado de paz, a contarle que espejito, espejito, yo soy el más lindo que por aquí ha pasado, pero nada de profundidad. Y entonces se le permitió al gobierno nacional, que no se le ha debido permitir si la reserva fuera estructurada, que enviara de esa manera tan alegre, tan folclórica, a unos personajes que ni siquiera se conocían entre ellos, que su primera reunión formal la tuvieron de frente con los bandidos y no sabían ni siquiera cómo es el comportamiento de cada uno de ellos, ni el que nombraron de director tampoco se puso en la raya, porque él estaba desempleado y necesitaba un cargo para ganar una buena cantidad de dinero por parte del Estado y se lo dio el amiguis de toda la vida apenas. Esa es la pobreza de lo que tenemos y eso es lo que pretendemos como fundación incentivar en esta tarea de formar estadistas con pensamiento estratégico para que cada vez que se intervenga se piense en el país y no en los intereses particulares, ni que, como lo dijo el libertador Simón Bolívar, personas de escasas capacidades ocupen altos cargos o altos ministerios, por mucha que sea su buena voluntad. No tienen la capacidad, no deben estar allá. Tenemos que buscar que un partido forme permanentemente personas estructuradas para que un cuadro forme a otro y ese forme a otro y haya una cultura de crecimiento político permanente. Pues bien, llegamos al final. Les agradecemos a todos su participación, sus puntos de vista, sus cooperaciones. Y el lunes en la mañana continuaremos con nuestra memoria histórica y por la noche con más actividades académicas de formación de estadistas con visión de estrategas. Una feliz noche y feliz fin de semana para todos. Gracias y feliz fin de semana.